Bueno, estamos conversando con la escritora Emma Wolf, con una amplísima trayectoria en literatura para chicos, para adultos, universal, como ella define. Dice que no le gusta decir que escribe para niños, ¿no? Que por ahí no piensa en una edad a la hora de escribir. ¿Cómo estás, Emma? Mucho gusto. Bien, muy bien, encantada de estar acá. ¿Dije bien? Sí. Eso que quizás... Casi. Casi. No, lo del universal no es una categoría que yo use para referirme a lo que yo hago. Lo que sí no me interesa mucho es hablar de literatura infantil. Ese sí, porque me parece que califica a la literatura misma, que nunca puede ser infantil porque está escrita por adultos. Entonces, un dibujo hecho por un chico es un dibujo infantil, ¿no? Entonces, ese que lo produce le adjudicase el adjetivo infantil. Pero gente de nuestra edad no hace cosas infantiles, sí para chicos. Y es cierto lo que dijiste con respecto al tema de las edades. Vos escribís porque se te ocurrió una idea, algo que tenés ganas de contar, terminás de contar, el libro ya, el texto está cerrado, y después la editorial decide en qué colección ponerla, porque va a estar más cerca de los chicos de 8 años que de los de 12. Claro. Pero digamos, la cuestión de la edad sí, no es algo que esté en la preocupación del autor, en la producción del texto, cuando produce el texto. Una vez hecho se verá dónde buscar y dónde encontrar el mejor interlocutor para ese texto. Si te ocurrió una novela gruesa, no la vas a llevar a envasar en una colección de libros para chicos chiquitos. Entonces no es preocupación de la producción del texto, es preocupación más bien de la comercialización del texto. ¿Para qué edad es eso? Pero el autor nunca arranca, al menos no yo, diciendo, bueno, voy a escribir para 8 años, de 8 a 9, o voy a escribir para 11 a 12. No es así como se generan los textos. Así que bueno, me rectifico, tenías parte de razón. Está muy bien. De todos modos, me imagino que te debes haber sorprendido con lectores de 8 leyendo un libro que por ahí fue calificado para 14. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, y a la inversa. Sí, mi libro Los Imposibles, que fue el primero que salió en la entonces editorial sudamericana, está asignado de 11 años en adelante. Y se los leyeron todos estos años a chicos de preescolar. Chicos de preescolar se los leyó la maestra, o chicos de primer grado, de segundo grado. O sea que en esas asignaciones, ¿no?, la editorial se estuvo perdiendo una franja lectora abajo, muy importante, abajo de los 11 años, ¿no? Claro. Pero también lo leyeron en primer año de secundario ese libro, ¿no?, que es bastante particular. Así que, bueno, mi moraleja para los docentes y padres: hacer caso omiso de las asignaciones de las editoriales. Está muy bien. Emma, y en todos estos años que te has dedicado a escribir para chicos, de la edad que sea, ¿qué cambios has notado en estos lectores? Bueno, la imagen avanzó. Cuando yo empecé a publicar, el gran cuco era el televisor. Después aparecieron otros cucos que siguieron alarmando a los adultos. Bueno, y ahora está el tema de la computadora, del celular, donde se la pasan jugando y mandando mensajes. Bueno, los chicos siguen leyendo y siguen escribiendo. Son distintos soportes, no hay que espantarse. Cuando miraban televisión también leían imágenes, ¿cierto? No libros, no libros en soporte papel. Pero ahora también siguen leyendo y siguen necesitando escribir, y leen historietas como hace 1000 años, y leen graffiti, leen sus mensajes de texto, sus páginas de internet, que a veces las bajan para estudiar o para jugar. O sea, son todas formas de lectura de distintos géneros y distintos soportes. Así que todas ellas son respetables y hay que atenderlas. Y es el mundo que les dimos, porque no nacieron con internet debajo del brazo, como no nacían con un televisor debajo del brazo.
llegaban al mundo y el televisor ya estaba instalado en la casa de la nueva pareja como un mueble más. Entonces son todas cosas que nosotros les hemos proporcionado y de las que ellos hacen uso maravillosamente y nos sorprenden, y está muy bien que lo hagan y no son incompatibles con la lectura. Claro. El déficit de lectura, bueno, por supuesto que no se lee como cuando el libro era el único soporte y el único vehículo de cultura, no sé, no es lo mismo que hace 60 años, ¿no? O 70. O las cartas, ¿no? O las cartas. Ese género epistolar. Ese género epistolar, sí. Está bien. Bueno, ahora usan el castellano abreviado, claro, de esa manera, que no me preocupa en absoluto, pero no me preocuparía si tuvieran un buen castellano en la escuela, digamos, si el aprendizaje de la lectoescritura en la escuela fuera eficiente y suficiente. No lo es, están saliendo de la escuela primaria con grandes déficits, pero no hay que echarle la culpa a los soportes nuevos, sino que algo está pasando hace mucho tiempo en la enseñanza de la lectura, de la lengua, la lectura y escritura. En los países más desarrollados tecnológicamente, como el caso de Japón, yo he leído que los índices de lectura del libro son muy altos. Ahora a lo mejor van a leer en ebook, ¿no es cierto? Van a leer en pantalla y no tanto en papel. Acá todavía el ebook, bueno, por razones económicas, probablemente no prendió y en el mundo no prendió tanto como se suponía. Pero no importa en qué soporte leen. Y son chicos en los países desarrollados que tienen acceso a tecnología, y sin embargo hay una campaña importante en favor de la lectura, claro, y se logran resultados, ¿no? Acá hay déficit, sobre todo hay déficit de libros todavía. A veces estamos haciendo campañas de promoción de lectura, yo no me canso de decirlo, sin libros o sin libros suficientes. Es como si vos estuvieras promoviendo la pesca de la trucha con un lago así chiquito, 3 truchas y 500 chicos alrededor con cañitas tratando de sacar una. Hay poco material al alcance de nuestros chicos. No son suficientes las bibliotecas escolares, cuando las hay, a veces no tienen libros en sus casas, no están ayornadas las bibliotecas públicas, municipales y esas cosas. No están modernizadas y con material actual que les pueda interesar, ¿no? Así que hay un enorme déficit en eso, ¿no? Y bueno, y también en la escuela, por supuesto, en cuanto al material que llega a sus manos, ¿no? No sé si extenderme en esta pregunta. No, está muy o bien. tenés otra. Y yo leí en una entrevista que vos comentabas que a veces te gustaba incorporar palabras que sabías que por ahí el chico no la iba a entender, pero que no limitaba o que no entorpecía el relato, pero que de alguna manera lo desafiaba, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, así leía yo cuando era chica. Nadie se preocupaba por saber si yo sabía que era una chalupa, ¿no? O un chambelán. Estaban ahí. Y si yo podía seguir la historia, avanzaba alegremente. E iba incorporando ese léxico de manera normal, natural. La segunda vez que encontraba esa palabra en mi vida ya iba a ajustar un poquito más el significado, la tercera vez más. Y nadie se preocupaba por eso, pero yo me hice lectora por afuera de la escuela, claro, de una manera mucho más salvaje, más intrépida. Más intrépida, sí. No nos arredraban las palabras difíciles. Yo creo que la escuela cometió un pecado en eso, ¿no? De ser muy selectiva con el vocabulario, darle lo que el chico ya sabía a esa edad. Con lo cual llegan a fin de la primaria con un vocabulario muy escaso, ¿no? Entonces, como que la palabra desconocida era una mancha, algo que había que solucionar, hay que ir a buscarlo al diccionario. Si el maestro abre un libro y ve
un texto más o menos difícil, con párrafos muy largos, ya lo saca el chico de esa lectura, ¿no? O sea, ahí en esos casos la mediación es importantísima. ¿Cuál es la actitud del mediador, ¿no? Claro. Si lo va a preservar en esa infancia de las palabras conocidas, Sí. o justamente va a entender que enseñar es incorporar lo nuevo y lo distinto y cómo saber hacerlo, ¿no? No subestimarlos, ¿no? No, por Claro. supuesto, no subestimar. Además me estoy dando cuenta de que tienen un vocabulario mucho más rico que el que suponemos. Yo tengo un nieto de 9 años y de pronto lo escucho usar ciertas palabras que las obtiene de otro lado, Claro. que no las obtiene de la literatura que le brindan en la escuela, sino del campo de la tecnología y de los juegos, de los jueguitos de la computadora. Entonces hay una preocupación excesiva, me parece. Temen que si se encuentran con palabras difíciles se van a desalentar en cuanto a la lectura, y no es en absoluto eso, ¿no? Hay que hacer que disfruten de la palabra desconocida, que sea como una cajita que hay que abrirla para ver lo que hay adentro, ¿no? Sí, totalmente. Las palabras abren también horizontes, ¿no? Seguro, Sí. seguro. Ima, y bueno, vos decís, recién me comentábamos que a veces te gustaba desafiar a los chicos con estas palabras más complejas. ¿De qué manera ellos te desafían a vos? ¿En qué te sentís desafiada a la hora de escribir un nuevo libro? No siento esa situación de desafío. No. Yo no tengo que ir tras el lector, correr detrás del lector para capturarlo, porque yo escribo, pero no es mi misión hacer leer. En todo caso, de los mediadores, escribo lo que tengo ganas y escribo desde lo que soy, de lo que puedo, a la edad que tengo y que tuve siempre, que escribí. Y en ese territorio común que tenemos, en esta porción de tiempo común que tenemos, que nos toca vivir los chicos y yo, bueno, algunas cosas les dejaré y otras no. A algunos chicos les dejaré cosas y a otras no, a otros no. Pero no tengo que tener esa preocupación de decir, bueno, voy a escribir y ahora ¿cómo hago para atrapar al lector contemporáneo, que es tan distinto de lo que era yo como chica y tan distinto de lo que eran los lectores hace 25 años, ¿no? Pues se van modificando Claro. día a día. No tengo esa preocupación, o sea, la tecnología en gran parte la incorporé yo también. Entonces, si aparecen mis libros es por un episodio natural. Y a otras cosas no tendré acceso, tendrán acceso ellos cuando yo ya no esté, pero yo también les traigo cosas del pasado, Claro. de la historia, ¿entendés? Es un juego de, bueno, yo acarreo de acá, ellos se proyectan hacia allá, pero en el medio tenemos un espacio común donde la comunicación es posible y yo puedo escribir cosas que a ellos les interesan y los divierten, Claro. en la porción común simplemente, por la porción común de historia, de cultura, de lengua, de Sí. hábitos Sí. y también de tecnología. Está bien. Emma, y yéndonos a tu experiencia como escritora de literatura para adultos, por poner algún nombre, ¿cómo es coescribir? ¿Cómo es ser una coautora? Porque has escrito 2 libros Sí. En coautoría. Sí. ¿Cómo es ese trabajo con otro escritor? ¿Cómo es esa dinámica? Es divertido. Lo primero, o sea, el primero fue el libro con Laura Linares, Perafán de Palos, y porque esa experiencia fue linda, es que decidí hacer el otro fue una propuesta de Graciela Montes, El turno del escriba, bueno, que sabes, fue un libro afortunado porque ganó el premio Alfaguara de novela en España. Bueno, es todo un aprendizaje recíproco, en realidad. Es casi como, yo nunca hice taller literario, pero es como un taller literario de A2, donde una escribe, hace un borrador y lo somete inmediatamente a la opinión de la otra persona. Y bueno, tenés que tener mucha confianza con esas personas, abandonar todos los moños que
que tengas, porque es un trabajo de humildad también, cuando dice, mira, esto me parece que no suena, esto no es así, esta imagen, no sé qué, o no me gusta, o esto. Entonces, mucha confianza, recíproca, y aprendés, porque tenés a alguien que está observando tu trabajo en lo inmediato, entonces vas rectificando cosas. Y el nudo de la cuestión es conseguir un narrador, porque la literatura no existe sin un narrador. Todo libro requiere construir un narrador. Entonces, lo más difícil fue al principio encontrar la voz de ese narrador, ¿no? Cuál era el registro de lengua, si era un narrador culto o no, si era un narrador contemporáneo a la acción o contemporáneo a las autoras, en qué lengua hablaba, si era posible que mezclara latinajos o palabras en italiano, en ese puerto cosmopolita que era Génova. Entonces construís un perfil. Si era un neurótico o un individuo aprensivo o tranquilo, no sé. Bueno, una vez que tenés ese narrador, que lo obtenés probando y probando en las primeras páginas, después ya cada una de las personas que intervienen toma esa voz y puede continuar contando la historia. Obviamente te tenés que poner de acuerdo cómo sigue la historia, ¿no? Así que es muy interesante en ambos casos, pero bueno, obviamente más en el caso de la novela El turno del escriba. Fue muy interesante y muy divertido las instrucciones que necesitamos, la información histórica que necesitamos para amueblar los libros, ¿no? En Perafán de Palos, me acuerdo con Laura, no sabíamos dónde empezaba el Río de la Plata, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir, entonces, que no había internet, a los libros de lectura de nuestros hijos de la escuela para repasar los manuales, para repasar episodios de la conquista y leer crónicas de la conquista para poder imitar el lenguaje y encontrar episodios estimulantes, ¿no? Para escribir la crónica de Pedro Sarmiento de Gamboa, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, o la crónica de Pigafetta, que fue el cronista de la expedición de Magallanes. Bueno, en esas cosas nos pasábamos horas. Horas. Y es un viaje, ¿no? Es un viaje divertidísimo. Y cómo eran las comunidades originarias en la zona que estábamos transitando, ¿no? Que se encontraban los españoles cuando llegaban, cómo estaban vestidos, qué ropa traían, qué comían, cómo era el barco, ¿no? Por eso llamo a amueblar el relato. Sí. Bueno, y en el caso del turno del escriba con Graciela Montes, eso fue archirrecontra multiplicado, porque a no ser historiadoras y no ser italianas, digamos, el reconstruir la Génova del 1290 fue una tarea ardua, y bueno, nos conectamos con gente de Italia también, pero fue muy hermoso, muy hermoso, muy lindo. Bueno, Emma, ya para terminar, ¿hay algún libro que esté a punto de salir del horno? Mira, acaba de salir Un viaje de timón en editorial Capeluz Norma, no sé si se puede citar. Sí, que es la segunda parte de uno que se llamó La casa bajo el teclado. Este es un segundo libro con esos mismos personajes, ¿no? Que son unos... es como una colonia de mocos que viven debajo del teclado de un piano, pero no tiene nada que ver con el asco, el libro, ni nada. Simplemente es así, se llaman los mocos. Pero cada uno tiene su nombre, sí, y su personalidad, y sus características. Bueno, este es el segundo libro con esos personajes. Bueno, y estoy bastante contenta. Y está en producción, no entró en producción, lo acabo de entregar y lo aceptaron, ya se firmó el contrato, de uno pequeñito que se va a llamar Las Magas. Las Magas, y va a salir el año próximo.
en la colección Lo que leo de Santillana. Ojalá que el ilustrador acepte, porque me interesa que él lo haga. ¿Vos a veces elegís el ilustrador que te gustaría? En general se proponen de manera conjunta. El ilustrador se habla con el director de la colección, claro. A veces con el diseñador gráfico. Hay que buscar un dibujante adecuado para ese texto. Claro, ¿no? Claro. Porque así como los autores no podemos todo, los dibujantes tampoco. Entonces, si vos me pones un dibujante hiperrealista en los textos míos, probablemente va a hacer ruido, no va a chocar con el tono y el estilo del texto. Entonces hay que elegir una persona apropiada, y en este caso hay un dibujante con el que yo he trabajado ya otras veces. Era el ilustrador que ilustraba mis notas cuando hacían unas columnas en el diario La Nación hace unos años. Así que, tengo expectativas. Pero es un libro pequeño, ¿no? Son magas, muchas magas inventadas. Qué lindo. Absolutamente. Muy lindo. Como no había muchas, las inventé. Bueno, Emma Wolf, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme conversar. Bueno, gracias a vos. Bueno, acá me quedo.